Imagina entrar a un templo con el corazón sediento de Dios y salir de allí más vacío que cuando entraste. Cantas, levantas las manos, repites palabras de fe, pero algo dentro de ti sigue apagado. Clive Staples Lewis decía que la peor ilusión no es la que viene del mundo, sino la que nace dentro de la religión. Una iglesia puede parecer santa por fuera, pero estar llevando a sus miembros lejos de la esencia del Evangelio. Y lo más aterrador, casi nadie lo nota. Las sillas están llenas, las sonrisas son amplias, los líderes carismáticos, pero el corazón de Dios está distante. En este video, vamos a revelar las 5 señales más peligrosas de que tu iglesia podría estar alejándote y no acercándote al Señor. Lewis nos enseñó a mirar más allá de las apariencias. Él advertía que el cristianismo genuino no se mide por el ruido ni por los números, sino por la transformación interior. En sus obras, afirmaba que el diablo no tiene prisa cuando encuentra iglesias que ya trabajan a su favor, iglesias que hablan mucho de bendiciones, pero poco de arrepentimiento, que exaltan líderes, pero ocultan la cruz. El enemigo prefiere entornos así, bonitos, acogedores, pero espiritualmente tibios. Y lo más triste es que muchos cristianos, en busca de comodidad o aprobación, aceptan eso como normal. Como si seguir a Cristo fuera una jornada de aplausos, y no de renuncia. Este video no es un ataque a la iglesia, es un llamado a la vigilancia. Porque, como decía Lewis, la fe verdadera siempre incomoda al ego, nunca lo acaricia. Si estás en un entorno donde todo gira en torno a ti, tus sueños, tu éxito, tu progreso espiritual, y nada gira en torno a Cristo, quizás ya hayas sido engañado. La mayor sutileza del engaño espiritual es precisamente parecerse a la verdad. Por eso, se necesita coraje para mirar hacia adentro, y aún más coraje para mirar al altar y preguntarse, ¿este lugar me acerca a Dios? ¿O me aleja disfrazadamente? Quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que vamos a revelar aquí puede sacudir tus certezas, pero también puede salvar tu alma. Si alguna vez sentiste esa incomodidad silenciosa, esa duda que insiste en susurrarte durante el culto, quizás sea el Espíritu Santo tratando de despertarte. Lewis decía que Dios susurra en las alegrías, habla en la conciencia, pero grita en el dolor. Y tal vez esa inquietud sea el grito de Dios diciendo, «Hijo, este no es mi camino». Señal 1. Cuando la verdad es reemplazada por motivación. Lewis advertía, nos convertimos en aquello que adoramos. Y cuando la iglesia comienza a adorar el entusiasmo en lugar de la verdad, algo profundo se pierde. Hay congregaciones que se han convertido en grandes centros de motivación personal, donde se predica más sobre autoestima que sobre arrepentimiento. El púlpito, que debería ser un lugar de confrontación con la cruz, se convierte en un escenario donde se acaricia el ego. El mensaje que antes transformaba, ahora solo entretiene. Y el peligro de esto es sutil. La gente sale animada, pero no arrepentida. Lewis veía la fe cristiana como un proceso de santificación, no de autoestima inflada. Él creía que Dios está más interesado en hacernos santos que felices, y esa santidad exige dolor, exige renuncia, exige confrontación. Una iglesia que evita hablar del pecado para no espantar a los miembros está eligiendo el camino ancho, ese que Cristo dijo que conduce a la perdición. La verdad sin amor hiere, pero el amor sin verdad engaña. Y muchas iglesias, lamentablemente, se especializan en este segundo tipo de engaño. El problema es que el ser humano tiene hambre de sentido, pero se conforma con azúcar emocional. Lewis decía que cuando se ignoran nuestros deseos más profundos, nos distraemos con placeres superficiales. Una iglesia que alimenta solo las emociones y no el espíritu puede parecer viva, pero está muerta. Si el culto se centra en cómo puedes vencer y nunca en cómo puedes rendirte, entonces es hora de encender una alarma. El Evangelio comienza con renuncia,
no con aplausos. Una fe que solo busca consuelo y no transformación es una fe inmadura y peligrosa. Lewis insistía en que la fe madura nace del enfrentamiento con la verdad, no del consuelo de la negación. Y cuando la Iglesia evita ese enfrentamiento, deja de ser un hospital de almas y se convierte en un spa de emociones. Pero Dios no vino a darnos masajes espirituales. Él vino a sanarnos. Y toda sanación verdadera exige dolor. Si sientes que, domingo tras domingo, sales con el corazón liviano, pero la vida sigue pesada, quizás estés recibiendo solo palabras dulces y no pan de vida. Lewis nos llama a percibir que, cuando la verdad es sustituida por motivación, el culto se convierte en un espejo, y no en una ventana al cielo. Señal. 2. Cuando la palabra se adapta al gusto del público. Una de las observaciones más contundentes de Lewis era que el cristianismo verdadero no es cómodo. Él decía, si buscas una religión que te haga sentir cómodo, ciertamente no te recomiendo el cristianismo. Y sin embargo, muchas iglesias hoy hacen exactamente lo contrario. Moldean el mensaje para agradar, disminuyen las exigencias, suavizan los mandamientos y adaptan las escrituras como si fueran un menú de restaurante, donde el cliente escoge lo que quiere escuchar. Esa adaptación peligrosa es, según Lewis, una señal de que el enfoque se ha desplazado de Dios hacia el hombre. Cuando una iglesia predica más sobre sueños personales que sobre la voluntad de Dios, está vendiendo una religión a la medida, hecha para alimentar el ego. Y el ego, como decía Lewis, es el trono donde el enemigo desea sentarse. Cuando los líderes tienen más miedo de desagradar a los fieles que de entristecer al Espíritu Santo, toda la comunidad está en riesgo espiritual. Lewis afirmaba que la verdad de Dios es como un león. No necesita ser defendida, solo liberada. Pero muchos prefieren mantener ese león enjaulado, domesticando la palabra hasta que parezca segura, predecible, aceptable para todos. Ese intento de hacer que el cristianismo sea digerible para el mundo es, en realidad, una forma de traición espiritual. No se trata de comunicar mejor, se trata de diluir la verdad hasta que ya no tenga el poder de confrontar. La consecuencia de esto es una generación de cristianos superficiales que conocen versículos de memoria, pero no conocen el corazón de Dios. Personas que dicen amén a todo, pero viven como si la palabra fuera solo una sugerencia. Lewis decía que el Evangelio no es una filosofía de vida, es un llamado a morir. Morir al pecado, al orgullo, al mundo. Y ninguna versión diluida de ese mensaje será capaz de generar ese tipo de transformación. Si tu iglesia habla más de seguir tus sueños que de negarte a ti mismo, detente y reflexiona. La cruz es el centro de la fe cristiana y cualquier iglesia que la sustituye por eslóganes está llevando a su rebaño lejos del verdadero pastor. Señal 3. Cuando la alabanza es vacía y mecánica. Lewis era profundamente sensible a la diferencia entre emoción verdadera y espectáculo religioso. Él decía que Dios quiere nuestro corazón, no nuestra actuación. Y, lamentablemente, muchas iglesias han convertido la alabanza en un show. Luces, efectos, música ensayada, pero corazones distraídos. Se canta sobre la presencia de Dios, pero pocos realmente se detienen a buscarla. Y en ese escenario, la alabanza, que debería ser adoración, se convierte solo en una banda sonora agradable. Lewis explicaba que la verdadera adoración no es algo que sentimos, es algo que elegimos hacer incluso cuando no sentimos nada. Nace de un corazón rendido, no de un ambiente animado. Pero en muchos lugares, la alabanza se ha vuelto entretenimiento. La gente canta mirando a la banda, no al cielo. Levantan las manos, pero no rinden el alma. Y es fácil confundir agitación con presencia, emoción con unción. La crítica de Lewis a ese tipo de fe superficial era clara. Cuando los rituales sustituyen a la reverencia, el culto pierde su propósito. Alabar a Dios exige más que voz, exige vida.
Pero hay iglesias donde se canta durante 30 minutos y se vive lo contrario el resto de la semana. Y eso no es alabanza, es contradicción. Es una fe ensayada que agrada a los ojos, pero entristece al espíritu. El problema de la alabanza vacía es que anestesia, crea una ilusión de espiritualidad, haciendo creer a las personas que están cerca de Dios solo porque se sintieron emocionadas. Pero Lewis decía que Dios a veces se oculta para probar si el adorador busca a Él o a los sentimientos que Él provoca. Y muchos, al no sentir nada, abandonan la búsqueda, revelando que nunca adoraron de verdad. Si la música en tu iglesia te emociona, pero no te transforma, cuidado, porque la verdadera alabanza no termina con la última nota, continúa en la manera en que vives. Y como enseñaba Lewis, a Dios no le interesa el sonido de tu voz, sino la entrega de tu corazón. Señal 4. Cuando la comunión es una apariencia, no una familia. Para Lewis, la iglesia verdadera es un organismo vivo, no una organización social. Él veía la comunión como un reflejo de la Trinidad, una relación profunda y espiritual, marcada por gracia, verdad y amor. Pero en muchas iglesias esa comunión es solo una fachada. Hay abrazos, pero no empatía. Hay sonrisas, pero no confesión. Hay grupos, pero no comunidad. Y una iglesia así puede estar espiritualmente enferma, aunque parezca socialmente saludable. Lewis decía que la mayor trampa del enemigo es convertir la fe en apariencia. Una comunidad que se preocupa más por la estética del culto que por la sanación de las heridas está invirtiendo las prioridades. Donde no hay espacio para la vulnerabilidad, no hay espacio para el Espíritu Santo. El cuerpo de Cristo no fue creado para mantener reputaciones, sino para llevar las cargas unos de otros. Es doloroso darse cuenta de que en muchas iglesias, quien sufre en silencio es ignorado, mientras quien presume apariencias es exaltado. Lewis enfatizaba que la fe cristiana se basa en la verdad, y la verdad exige transparencia. Pero cuando existe miedo a ser honestos, la comunión se convierte en teatro, y nadie crece en un escenario. El crecimiento solo ocurre donde hay suelo para caer y brazos para levantar. El reflejo de esto es una espiritualidad solitaria. Personas que asisten a cultos semanales, pero siguen sintiéndose invisibles. Personas que cantan sobre el amor de Dios, pero no logran encontrarlo en la mirada de sus hermanos. Y ese tipo de ambiente no libera, aprisiona. Lewis diría que el diablo prefiere iglesias así, donde todos parecen bien, pero nadie se cura de verdad. Si tu iglesia organiza muchos eventos, pero tiene pocas relaciones auténticas, si hay mucho ruido, pero poca escucha, tal vez estés en un entorno que simula comunión, pero niega el cuerpo, y sin cuerpo, no hay Cristo presente. Señal 5. Cuando Cristo es solo un detalle, no el centro. En el corazón de las enseñanzas de Lewis está esta verdad. Todo lo que no gira en torno a Cristo está condenado al colapso. Y aún así, hay iglesias donde a Jesús se lo menciona, pero no se lo sigue. Se lo cita, pero no se lo imita. Está en los himnos, en los sermones y en las oraciones, pero no en el centro. Forma parte de la liturgia, pero no del estilo de vida. Está en la doctrina, pero no en el amor. Y esta es la trampa espiritual más peligrosa: creer que se está con Cristo cuando, en realidad, Él está afuera, llamando a la puerta. Lewis decía que Cristo no vino para mejorar nuestra vida. Vino para ser nuestra vida. Y cualquier iglesia que lo trate como un accesorio, una inspiración o un símbolo, ya se ha perdido. La iglesia verdadera no exalta pastores, ministerios, estrategias o proyectos. Exalta al Cordero. Pero hoy, en muchos lugares, el nombre de Jesús sirve solo como sello final de discursos centrados en el hombre. La consecuencia es trágica. La gente comienza a servir a la iglesia, pero no a Cristo. Se involucra en tareas, pero no en intimidad. Se enamora de los ministerios, pero no conoce al Maestro.
Y Lewis advertía que esto es idolatría disfrazada, porque el trono de Dios no comparte espacio. Si Cristo no es todo, no es nada. Y cuando deja de ser el centro, todo se derrumba, aunque la estructura física permanezca en pie. Peor aún es cuando Cristo se usa como justificación para ambiciones humanas. Hay iglesias que hablan de Él para validar sus propios proyectos, manipular emociones o ganar poder. Y esto, para Lewis, es la perversión más oscura de la fe. Convertir el nombre, sobre todo nombre, en una herramienta de autopromoción. Él decía que el infierno celebra cuando los hombres usan lo sagrado para satisfacer lo profano. Si tu iglesia habla mucho de bendiciones, pero poco de la cruz. Si a Cristo se lo menciona, pero el foco siempre está en otra parte. Es hora de preguntarse, ¿todavía está Él aquí? Porque, como dijo Lewis, el verdadero cristianismo nos llama a una rendición total. Y toda fe que no lleve a eso, no es el Evangelio. Ahora que has escuchado cada una de estas 5 señales, quizás sientas el peso de una revelación. Tal vez hayas percibido que algo estaba mal desde hacía tiempo, pero no sabías nombrarlo. Es como estar en una casa donde el olor a humo se vuelve normal, hasta que alguien grita, «Está incendiándose». Lewis decía que Dios no permite que permanezcamos engañados por mucho tiempo sin enviar una alerta, y a veces esa alerta llega a través de preguntas incómodas. La fe verdadera no teme examinar, cuestionar y reformar. El cristiano maduro no busca la zona de confort, sino el altar de la verdad. Lo que se ha expuesto aquí no es sobre iglesias perfectas, esas no existen, sino sobre la dirección hacia la que te están conduciendo. Lewis nos recordaba que cada decisión espiritual nos aproxima o aleja de Dios. No existe la neutralidad. Permanecer en un entorno que enmascara la ausencia de Cristo es como seguir sonriendo en un barco que ya comenzó a hundirse. Y el enemigo lo sabe. No necesita arrebatarte la fe. Basta con ponerla en piloto automático. Con cada culto sin Cristo en el centro, una parte del alma se enfría. Y muchos solo lo notan cuando ya están lejos de la presencia que un día los encendió. Pero hay esperanza. Lewis siempre señalaba la redención, incluso en las peores confusiones espirituales. Si reconoces que estás en un camino que te alejó de Dios, ese es el primer paso para regresar. Dios no rechaza el corazón sincero, siquiera herido o cansado. Cristo sigue llamando a la puerta, no para condenarte, sino para cenar contigo. La reconstrucción puede doler, sí, pero al otro lado del dolor está la libertad. Esa libertad que solo es posible cuando decidimos seguir la verdad, aunque eso implique salir de la multitud. Ahora te toca a ti. No solo reflexionar, sino actuar. Reevalúa con valentía dónde te encuentras espiritualmente. Pregúntate, ¿mi fe está creciendo o solo acomodándose? ¿Mi iglesia me acerca a Dios o me distrae de Él? Lewis decía que las decisiones más importantes de la vida se toman en los momentos de mayor lucidez espiritual. Quizá este sea tu ahora. No ignores el llamado. No acalles la inquietud que Dios ha puesto en tu interior. Él todavía está dispuesto a reescribir tu historia, pero la próxima línea depende de tu decisión. Si este video habló a tu corazón, comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede ser la respuesta de oración de alguien más. Y si deseas continuar este camino de despertar espiritual basado en las enseñanzas de Lewis, suscríbete al canal. Activa las notificaciones para no perderte ningún contenido que pueda fortalecerte en esta jornada. Dale me gusta al video si te edificó. Eso ayuda a que el mensaje llegue a más vidas que, como tú, buscan la verdad. Y recuerda, nunca es tarde para volver. Dios sigue aquí, esperando, llamando, salvando.